El límite cuando x tiende a menos 2 del seno de 5x más 10. El seno de 5x más 10 sobre 4x más 8. Algo que podemos notar es que el argumento de la función seno, haciendo un factor 5, es x más 2, ¿cierto? Y el argumento de lo que está abajo, haciendo un factor 4, es x más 2 también. Entonces, ¿qué podríamos hacer allí? Bueno, como lo mencionan, podríamos multiplicar 5 al numerador y al denominador. Podríamos acá multiplicar 5 al denominador y al numerador para no afectar el valor de esa expresión. Y entonces ahora lo que vamos a hacer es hacer precisamente esta parte que está en el paréntesis del denominador, lo vamos a escribir así como 4 por x más 2. Y vamos a conmutar allí estos factores 5 y 4. Ya a ver para qué. Tenemos acá así. Entonces en el numerador nos va a quedar simplemente 5 seno de 5x más 10. Seno de 5x más 10. Y en el denominador nos va a quedar entonces 4 que multiplica a 5 por x más 2. ¿Qué fue lo que hicimos? Observen. El denominador, lo que estaba dentro del paréntesis, lo escribí así, 4 por x más 2. Y entonces este 4 lo puse aquí al frente y el 5 lo ingresé ahí más cerca. Simplemente conmuté esas constantes. ¿Esto para qué? Bueno, vamos a sacar esta constante. Observen esta constante que aparece aquí. 5 cuartos. Esta constante la voy a sacar del límite. Recuerden que podemos sacar las constantes de los límites. Y queda 5 cuartos. Límite cuando x tiende a menos 2 del seno de 5x más 10. Seno de 5x más 10 sobre, ahora haciendo esta cuenta, 5 por x más 2 es 5x más 10. Y observen, realmente lo que estamos buscando y lo que estamos consiguiendo es que lo que está dentro de la función seno sea precisamente lo que está en el denominador. Y ahora hacemos un cambio de variable. Vamos a decir que u es 5x más 10. 5x más 10. Y ahora para la parte del límite. Si x tiende a 2, tiende a menos 2, tiende a menos 2, ¿hacia dónde tiende u? Hacia 0. Entonces u tiende hacia 0. ¿Bien? Cuando x toma exactamente valor menos 2, u toma valor 0. Y entonces este límite, ¿cómo queda? Queda de la siguiente manera. Acá vamos a tener simplemente 5 cuartos del límite. Profe, tengo una pregunta. ¿Sí? Esto, cuando se reemplaza, ¿siempre va a tomar el valor 0? Depende del límite que estemos calculando. En este caso, sí. O sea, en este caso hacemos este cambio de variable y lo que tengo que analizar es esto. O sea, supongo que, por ejemplo, acá x no fuera a menos 2. ¿Qué pasa si x tiende a 0? Vamos a ver, para esta misma sustitución. ¿Qué pasa si, por ejemplo, tuviéramos en el límite que x tiende a 0? ¿U a dónde tendería? A 10.
u tendería a 10. ¿Sí? Cuando yo reemplazo este valor de tendencia en X en el cambio de variable, me da el valor de tendencia de U. ¿Sí? No es que siempre tenga que U tender a 0, no. Pero cuando hago el cambio de variable y analizo la tendencia de X, casualmente en los ejercicios que hemos hecho, obtenemos que U tiende a 0. ¿Sí? Pero no siempre debe ser de esa manera. Bien, ahora esto por acá. Entonces, ¿cómo queda el límite? Queda el límite cuando U tiende a 0, ya haciendo el cambio de variable del seno de U, ¿cierto? Sobre U. Y este límite da 1. Por lo tanto, todo el límite da 5 cuartos. Todo ese límite da 5 cuartos. Bueno, vamos a hacer el siguiente ejercicio. Tómenle allí un pantallazo o sigan escribiendo a la vez conmigo. Perfecto. Vamos a borrar Profe, aquí. yo ¿Sí? tengo una pregunta y no Claro. podríamos, o sea, tengo que multiplicar por la constante del numerador, o sea, por 5 no podría multiplicar por 4 ¿Dónde pregunta al si podría principio, multiplicar por 4? al principio, o sea, desde el principio del límite, del ejercicio, perdón. Ese 5 que aparece en rojo. Sí, Pero si usted multiplica por 4 en el denominador le va a quedar 16. Es decir, en el ah, denominador le va a quedar 16 y dentro del límite, dentro del seno, le sigue quedando 5x más 10. sí, sí, simple. Entonces recuerde que no es porque sea precisamente que vamos a multiplicar en todos los casos por 5, no. Es porque debo multiplicar por lo que sea necesario para conseguir que lo que está dentro de esta función seno sea lo mismo que está en el denominador. Una vez que consiga eso, el cambio de variable me lleva a este límite, a seno de u sobre u. Por eso multiplico por 5. Si acá lo que está dentro de la función seno fuera algo diferente, pues necesitaría multiplicar por otra cosa que no sería 5. Es por eso. Gracias, profe. Listo. Bueno, vamos al siguiente ejercicio entonces. El 28 dijimos, ¿no? El ejercicio 28, precisamente este. Límite cuando x tiende a 0, de seno de x más tangente de x sobre x. Bueno, vamos a hacer ese ejercicio. Límite cuando x tiende a 0 de lo siguiente. Seno de x más
la tangente de x sobre x. Bueno, en este límite podemos hacer lo siguiente. Tenemos el límite cuando x tiende a 0, podemos separar en dos fracciones. Y la primera fracción pues quedará seno de x sobre x más la tangente de x sobre x. Vamos a hacer aquí lo siguiente. Separamos en la suma de los límites y cambiamos la función tangente como seno sobre coseno. La escribimos de esa manera. Es decir, acá queda seno de x sobre x más el límite cuando x tiende a 0 de quién. Como les digo, la tangente es, voy a escribir acá 1 sobre x por la tangente. ¿La tangente qué es? Es seno de x sobre el coseno de x. Seno de x sobre el coseno de x. ¿Correcto? Y ahora vamos a agrupar de la siguiente manera. Bueno, tenemos este primer límite. Límite cuando x tiende a 0 del seno de x sobre x. Más. Acá tenemos un producto, pero vamos a asociarlo de esta forma. Será el límite cuando x tiende a 0 de. Estas fracciones, si yo las multiplico, me queda en el numerador seno de x y en el denominador x coseno de x. Luego podría separar esa fracción de esta manera. Como seno de x sobre x multiplicado por coseno 1 sobre coseno de x. Y vamos a escribirlo así. Y separémoslo de una vez en dos límites. Límite cuando x tiende a 0 de 1 sobre coseno de x. Observen, muchachos, que todo el tiempo lo que estoy buscando es precisamente conseguir este límite, ¿cierto? Este límite importante, o algún límite que conozca. Estos límites, si ustedes lo evalúan, tienen forma indeterminada, sí, pero ya vimos que estos límites tienen valor 1. Entonces va a quedar acá 1 más 1 por, ¿cuánto es coseno de 0? Coseno de 0 es 1. Es decir, que calculando este último límite da 1. Es decir, ¿cuánto da todo ese límite? Ese límite da 2. Profe, disculpe, ¿por qué multiplicó 1 sobre x? Digamos, sí, ¿por qué está el 1 sobre x ahí? El 1 sobre x está ahí porque es precisamente esto. O sea, eso que subrayé en rojo es lo mismo que escribir 1 sobre x por la tangente de x. ¿Sí? Y luego entonces, ¿qué pasó? Que Sí. la tangente de x la reescribí utilizando senos y cosenos para precisamente usar ese límite que conocemos. Profe, una pregunta. En el parcial tenemos que hacerlo exactamente, digamos, separar 1 sobre coseno. O sea, no podríamos dejarlo seno de x por coseno de x, pues uno asume que seno de x sobre x es eso y ya no, pues, obviarse el paso de 1 sobre coseno. O hay que hacerlo Hay que para... separarlo. Ok, listo. Es mejor separarlo. Bueno, entonces vamos a continuar con límites que involucran el infinito. Bueno, si no han escrito, no han copiado, por favor ahí toman un pantallazo y vamos a continuar.
Listo. Límites que involucran el infinito. Los límites que involucran el infinito son básicamente tres tipos de límites. Tenemos los límites infinitos, y esos límites infinitos básicamente son límites que el resultado tiende hacia infinito o tiende hacia menos infinito. Cabe resaltar aquí que el valor de tendencia es un número real, ¿bien? Es un número A. Esos son límites infinitos. Tenemos otro tipo de límites que involucran el infinito y que son los límites al infinito. Bueno, vamos a mirar. Vamos a hacer primero un repaso de esto rápido y ahorita vamos con calma. Los segundos son estos, los límites en el infinito. ¿Sí? O límites al infinito. ¿Qué es lo que cambia acá? Lo que cambia acá precisamente que es que el valor de tendencia es más o menos infinito. ¿Se observan? Y el resultado del límite es un valor real. Es decir, cuando el resultado del límite es más o menos infinito, decimos que es un límite infinito. Cuando el resultado del límite es un valor real, pero con el valor de tendencia más o menos infinito, decimos que es un límite en el infinito. Y un tercer caso de estos límites que involucran el infinito son los límites infinitos en el infinito. Vamos a ver por acá. Estarán. Bueno, no los nombran de esta manera, pero tenemos ese tercer caso que son los límites más o menos. Bueno, esperen a ver si fue que me lo pasé. Bueno, no, tal vez no está acá. Pero esos son los límites infinitos en el infinito. Bien, vamos a empezar ahora sí con calma esta parte de límites infinitos, que involucran en el infinito. Entonces, el primer caso, como les digo, son los límites infinitos. Y los límites infinitos son precisamente límites cuyo valor de tendencia es un número A y cuyo resultado es más o menos infinito. Y para esto entonces vamos a dar algunas indicaciones. Vamos a hablar de lo que son algunas formas determinadas y ya conocemos algunas formas indeterminadas. Las formas indeterminadas que conocemos por ahora, ¿cuáles son? Esas formas indeterminadas por ahora son la forma 0 sobre 0 y la forma infinito, infinito sobre infinito. Lo que pasa es que de momento no ha aparecido mucho esta forma infinito sobre infinito, pero esta va a ser una forma indeterminada también. Hay algunas otras formas indeterminadas, por ejemplo, infinito menos infinito es una forma indeterminada. Por ejemplo, 0 por infinito es una forma indeterminada. Bien. Y hay más formas indeterminadas. Por ahora nos vamos a preocupar por esto. Pero hay formas que sí se pueden establecer, se puede establecer un valor. Ya conocen como formas determinadas. O simplemente en algunos casos se dice que son formas no indeterminadas. Puede parecer un poco redundante, pero también se conocen así en algunos lugares. Entonces, ¿qué son formas determinadas? A ver, por ejemplo, ¿qué pasa si yo estoy dividiendo 0 en una cantidad k? Tengan en cuenta que k es diferente de 0, con k diferente de 0.
Da 0. Eso da 0. Esto da 0. Y como les digo, esto teniendo en cuenta acá, todo el tiempo para estas formas determinadas, vamos a suponer que K es diferente de 0. ¿Bien? Listo, esa es la primera. Ahora, la siguiente. Lo contrario, ¿qué pasa si yo tengo K dividido en 0? Infinito. Acá va a depender. Depende. Entonces, esto va para infinito si K es positivo. Y esto va para menos infinito si K es negativo. Si K es negativo. ¿Bien? Si ustedes ingresan en la calculadora ese valor, un número sobre 0 les va a dar error matemático. Y es precisamente porque no va a arrojar ese valor de más o menos infinito. ¿Bien? Esa forma la tenemos también. Ahora, ¿qué pasa si ahora las cuentas las estamos haciendo con respecto a infinito? Es decir, ¿qué pasa si nosotros dividimos ahora infinito en una cantidad constante K? Es decir, infinito o más o menos infinito. Cualquiera de los dos. También sería infinito, ¿no? Infinito 0. Infinito o menos. dividido en una cantidad K. Por ejemplo, 0, infinito ¿no? dividido en 10. Infinito dividido en 50. También 0. sería infinito. 0. Es infinito. Y entonces acá la anotación correspondiente. Si es más infinito y K es positivo, es más infinito. Si es menos infinito y K es positivo, acá también será menos infinito. Es decir, el resultado en últimas va a mantener el producto de los signos. ¿Sí? Si es, por ejemplo, menos infinito y K es negativo, entonces el resultado va a dar infinito. Se hace un producto de signos. Pero básicamente, infinito dividido en una constante sigue siendo infinito. Hay que tener en cuenta es qué pasa con ese signo. Bueno, esto que estamos escribiendo acá es cierto si K es positivo, ¿no? Con K mayor que 0. Si K es menor que 0, daría menos infinito. Y bueno, ya hicimos los comentarios con respecto a eso. Ahora, ¿qué pasa si tomo el caso contrario? K dividido en infinito. Acá no importa si K es positivo o negativo, no importa si es más o menos infinito. 0, ¿no? Esto da 0. Esto es 0. Entonces, esas son básicamente esas formas determinadas, ¿sí? Y se conocen como formas determinadas precisamente porque podemos dar alguna asignación de un valor, en este caso 0, o podemos tener una noción de tendencia, en este caso infinito o menos infinito. ¿Bien? Entonces esas son formas determinadas. Son formas determinadas. Si en algún momento usted está calculando un límite y puede hacerlo a partir de una forma determinada, entonces puede asignar el valor del límite. Pero hay que tener cuidado. Hay que tener cuidado. Y les voy a mostrar por qué hay que tener cuidado. No hay que... En algunos lugares ustedes pueden encontrar esto, pero si hay algo que es cierto, muchachos, es que nosotros estamos estudiando para adquirir un criterio sobre las cosas, poder decidir qué es lo que está bien, qué es lo que está mal. Y no me refiero a las cosas solamente de la vida, sino también de lo que estamos leyendo. Uno no puede simplemente creer que todo lo que está en los libros está bien. En estos textos, de hecho, hay algunos errores. Hay errores en ejercicios, hay errores en respuestas, hay errores de redacción y también hay errores de conceptos. Entonces, la idea es que nosotros podamos adquirir ese criterio. Y algo que yo les aconsejo también es, por ejemplo,
ustedes estudien para adquirir un criterio sobre los conceptos. Si, por ejemplo, en lo que usted estudió, en lo que está estudiando, discrepa con lo que yo estoy diciendo en clase, podemos hacer una socialización y llegar a un acuerdo a ver si de pronto alguno de nosotros está equivocado. Eso no tiene ningún problema. Al menos yo lo veo así. También lo que yo diga en clases, puede ser que en algún momento me equivoque en algo. Pero usted debe tener ese criterio precisamente para poder decidir esto. ¿A qué me refiero? Si yo en este momento le digo que 1 más 1 da 3, ¿usted en adelante va a seguir diciendo o va a seguir haciendo eso, que 1 más 1 es 3? Y no, no lo va a hacer. ¿Por qué? Porque usted ya sabe que 1 más 1 no da 3, ¿cierto? Así yo le diga que da 3, usted ya tiene un criterio y ya tiene bases para decirme, no, 1 más 1 no da 3. ¿Bien? Al principio, tal vez en primaria, si un profesor les decía que 1 más 1 daba 3, pues tal vez usted no tenía suficiente experiencia con la suma y decía, bueno, si el profesor lo dice es porque debe ser así. Pero la idea es esa, la idea es que nosotros debemos ir, a medida que vayamos estudiando, debemos también ir adquiriendo un criterio sobre estas cosas. Quiero que piensen en estos dos límites unos minutos. ¿Cuánto será el límite cuando x va para 0 de 1 sobre x? ¿Y cuál es el límite de cuando x tiende a 3 de 5x más 2 sobre x menos 3? Anótenlo por ahí en sus cuadernos en una hojita, puesto que nos quedan alrededor de 1 minuto y medio de este video.